Guatemala feliz, que tus aras no profane jamás el verdugo, ni haya esclavos que laman el yugo. A la luz de la historia suena sarcasmo esta primera estrofa del himno nacional guatemalteco. Si algo ha sobrado en esta tierra bella y torturada, son verdugos y tiranos, opresión y esclavitud. No hace falta retroceder mucho en el tiempo. La segunda mitad del siglo XX fue implacable. Una revolución, una reforma frustrada, golpes de Estado, dictaduras, una guerra civil de 36 años que dejó más de 250.000 muertos. Todo ello impregnado de una desigualdad y un racismo seculares. Pero a finales del siglo XX se logró un compromiso, una esperanza concretada en unos acuerdos de paz que trazan el marco de una nueva Guatemala. 10 años después, esta Guatemala más justa y democrática, más multicultural y no racista, apenas se entrevé. Ya no hay guerra ni terror, pero muchas heridas permanecen abiertas. La mayoría de las víctimas de los 36 años de conflicto, de represión, de matanzas genocidas, aún están por enterrar. Sus restos aparecen poco a poco a medida que familiares y testigos logran superar el miedo e inician los trámites para su exhumación. Pese a la paz, estos duelos muchas veces están rodeados de intimidaciones. La memoria es aún un ejercicio arriesgado en Guatemala. Nevaj fue el municipio del Quiché más golpeado en los años 80 y sus montañas aún guardan los restos de muchas víctimas. Su centro parroquial acoge en esta ocasión a los familiares de 50 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, que murieron en aquellos años y cuyos restos no han podido recuperar hasta ahora. Todos son mayas ixchiles, uno de los grupos que sufrió actos de genocidio. Nuestros familiares fueron asesinados, nuestros familiares fueron cortados sus vidas. Tal vez eran nuestros hermanos, nuestras hermanas, tal vez eran nuestros esposos. El interés que tenemos es no dejarlos más en los cementerios clandestinos, es no dejarlos más donde están olvidados, es recuperarlos y darles la digna sepultura que se merecen cada uno de ellos. Algunos se mataron con bala pues directamente del ejército, otros murieron por hambre, otros murieron sin medicinas y otros quedaron sin cosas pues, sin ropa. Y por el frío también, por el hambre, pues. Por todos los que estamos aquí, los muertos están aquí, eso es puro caos de la represión, y caos todo lo ofensivo del ejército. Los restos de 9 personas, entre ellas 3 niños, son trasladados a Xic, aldea de la zona de Chajul. El abandono de años se compensa con ropas nuevas y una minuciosa reconstrucción. El entierro vuelve a unir a la comunidad en sus recuerdos y en su dolor. Antonio perdió a su esposa, a un cuñado y a un hijo que todavía no ha encontrado. Ese se murió de puro hambre, sí, y de puro susto. Como realmente del 81, 82 estamos a Santa Clara. Entonces la militar nos estaba corriendo con galiles, con avión y bombardea.
atrás a nosotros. Y ya nosotros de las montañas tuvimos que escondernos, con todas nuestras familias. Los patrulleros civiles y los militares lo dejen cortar la milpa, frijoles, malancas, todo lo dejan cortar. Ya no tenemos que comer. Por eso muchos se murieron de hambre, hasta los niños se murieron de hambre. En esta zona de Chajul, el conflicto, la represión, fueron muy duros y sangrientos. Como dice Rismond, que había un paz, pero no es paz porque ya los patrulleros civiles bien armados. Y nosotros sin nada. Y la militar nos obligó de ir a patrullar sin nada, porque nos dice que ya somos animales. Nos dice que ya tenemos un narizones que ya de largo como elefante. Que mira, esa gente que está en la montaña son diablos. El entierro también aviva los recuerdos de los que vivieron de niños aquellos años. Inocentemente, pues, o sea, no sabíamos qué es lo que está pasando ni qué sucedía. Veíamos la gente correr, nosotros corríamos, en algunos momentos lo tomamos como a veces juego, o sea, riendo a veces. Pasaban los helicópteros ahí a bombardear y disparar y todo. Algunas veces nosotros hasta de repente sí nos gustaba, o sea, eran momentos. Sin embargo, con el transcurrir de los años, pues realmente entendíamos ya un poquito más grandes qué es lo que estaba pasando y qué realmente estaba sucediendo. Para superar el dolor y el presente de pobreza y marginación, Juan y otros compañeros han levantado este centro escolar en el que estudian unos 180 niños de la comarca. Creo yo que la guerra, pues, quizás ha cambiado, es decir, ya no balas, ya no bombas, pero psicológicamente sí nos siguen bombardeando con todas esas cuestiones, las mentiras, los engaños. Los políticos llegan y dicen, miren, apóyennos, vamos a dar esto y estas cosas, la gente va corriendo, busca, porque hay mucha necesidad, y de alguna forma sí, la guerra sigue, para nosotros o para mí, yo pienso que la guerra aún sigue no con balas, pero de otras formas. Xic y otras comunidades se siguen sintiendo amenazadas. Ahora corren el riesgo de perder sus tierras por la construcción de una presa hidroeléctrica. Tenemos una tristeza porque nos van a decir que nos van a privar la tierra delante de nosotros. Y aparte los que nos hicieron aquí, nuestras víctimas, no hemos logrado sacar toda ahora. Todavía tenemos. Tengo mi varón que se murió, no lo he encontrado dónde está. Pero no solo yo, hay muchos todavía. Guatemala sufrió en la segunda mitad del siglo XX el conflicto más largo y sangriento de toda América. Si hubo un infierno, estuvo en Guatemala, en sus comunidades indígenas, en los departamentos de Quiché, de Huehuetenango, de las Verapaces. Fue un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad en el que la mayoría de las víctimas fueron civiles y murieron no a causa de los combates, sino de la represión y las matanzas. La Comisión de Esclarecimiento Histórico señala al Estado como responsable del 97% de las violaciones de los derechos humanos. En aquellos años actuaron en función de la doctrina vigente que tenían, que era la doctrina de la seguridad nacional, que la tenían entonces todos los ejércitos latinoamericanos, pero hay que decir que la versión más dura y más tremenda fue precisamente la de Guatemala. La teoría era esta: no más Cubas, que ningún país, igual que ha pasado en Cuba, que ningún otro país de América Latina pueda caer en manos del comunismo, y para evitar eso hay que hacer lo que sea, sin tope moral ninguno, dando paso pues a todas las formas de la tortura y de interrogatorios y de presión psicológica y todo lo que haga falta para eso. El fin del conflicto se rubricó el 29 de diciembre de 1996 en la ciudad de Guatemala. Culminaba así una larga y compleja negociación entre la guerrilla y diferentes gobiernos. En conjunto, los diversos acuerdos que conforman la paz proponen un objetivo muy ambicioso. Trazan el camino para los cambios estructurales imprescindibles para atajar las causas del conflicto. Esta agenda va más allá de lo que tradicionalmente era un pacto de paz en el cual únicamente se veían temas de cese oficial al fuego y la incorporación
a la legalidad de la insurgencia. En esta ocasión se fue a las causas que generaron el enfrentamiento armado interno de 36 años y por lo tanto es una agenda que no pretende cubrirse en corto plazo, sino en corto plazo poder desatar procesos que ojalá resulten irreversibles. El hecho de que actualmente haya un espacio de participación política y que no exista una represión política del Estado como política de Estado. Creo que son los aspectos más positivos que podríamos destacar después de la firma de la paz. Sin embargo, ya viendo retrospectivamente a 10 años, nosotros sí vemos de que aquí lo que se aplicó fue una estrategia de no cumplimiento del espíritu y los contenidos básicos de los acuerdos de paz. El derecho a expresarse, a organizarse, a la participación, a la asociación, es un derecho que se ha ejercido en estos 10 años con mucha más fuerza, en donde los guatemaltecos lo han hecho sin ningún riesgo, con mucha más libertad de ejercer estos derechos. Eso es algo que creo yo es significativo después de 10 años de la firma. Pero por otro lado, hay una serie de problemas que estaban presentes durante el enfrentamiento y antes del enfrentamiento y que hoy lamentablemente siguen estando presentes. La esperanza que se tenía es que en un plazo como el que ha transcurrido, los principales aspectos sustantivos e integrales del proceso de paz estuvieran contribuyendo al desarrollo y al progreso del país. Desafortunadamente, esto no se ha dado. 10 años de luces y de muchas sombras. Quizás la peor herencia sean las estructuras y formas de hacer que cimentaron 36 años de guerra y represión. Entonces se corrompió el Estado y todas sus estructuras y nos hizo un proceso de depuración para limpiar esas estructuras de esa maldad. Entonces hoy lo que Guatemala hereda del conflicto armado interno es un Estado filtrado por el crimen. Las mismas personas que secuestraban y mataban, que hicieron de eso su vida, muchos de ellos permanecen dentro del Estado y otros fuera del Estado. En esta última década, el Estado no ha logrado la eficacia requerida por los acuerdos de paz, desbordado por nuevos desafíos. El crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, se ha convertido en un poder que está prácticamente controlando muchos aspectos de la vida del país y se han vuelto un sector totalmente fuera del control de las autoridades del Estado guatemalteco. Pese al fin del conflicto armado, la violencia sigue marcando la vida diaria de la sociedad guatemalteca. Con una media diaria de 16 homicidios, Guatemala es, a decir de un relator especial de Naciones Unidas, un buen lugar para asesinar. En Guatemala los linchamientos han sido práctica común. Entonces la violencia ciudadana, la violencia contra la mujer que lleva a extremos de haberse desatado el flagelo del feminicidio, creo que son expresiones muy claras de una sociedad que no ha sido tratada, que no ha sido curada, pero que también que no ha sido resarcida del dolor sufrido y de las heridas que mantiene abiertas hasta la fecha. Los guatemaltecos se sienten inseguros, sobre todo en el área capitalina, donde se registran más del 56% de los delitos. Aquí es también donde es más agudo un problema creciente, el asesinato de mujeres. Solo en 2005 murieron 665 y en el primer semestre de 2006 más de 400. Una violencia que hoy en día vemos características en las muertes violentas de mujeres, como en aquel entonces de la guerra interna, ¿verdad?
como secuestro, tortura, violación sexual y por último un verduguillo, un balazo en la cabeza o varios balazos, ¿verdad? Entonces identificamos pues como un grupo de mujeres dentro de estas características. Identificamos también esa violencia intrafamiliar, la muerte por violencia intrafamiliar y por violencia social, y vamos viendo diferentes grupos, ¿verdad? El narcotráfico, poderes paralelos. Son mujeres jóvenes y en la gran mayoría de los casos su muerte no está vinculada a la delincuencia, al mundo de las maras, como a veces pretende la policía. Lo más habitual es que sean amas de casa, trabajadoras, estudiantes, como Cora Villatoro, de 21 años. Se llegó a la conclusión que el novio era el que la había asesinado porque ella no había querido abortar. Hubieron muchas cosas que fueron culpándolo a él poco a poquito, hasta el extremo que a los 2 meses iba a cumplir mi hijita de que la habían asesinado cuando a él lo detuvieron. Un centro comercial de... Lo detuvieron, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas. Mala investigación de los casos, si es que se investigan, una justicia lenta e ineficaz, amenazas, miedo. Todo esto crea una sensación de impunidad. ¿Para qué viene usted a denunciar? Esas son las quejas de los familiares. Fui al Ministerio Público y me dijeron, ¿pero para qué va a denunciar? Si ya ella está muerta, déjela tranquila. Mire, lo que va a pasar es que a usted la van a empezar a amenazar. Y es cierto, generalmente después de la muerte de una mujer hay víctimas colaterales, ¿verdad? Y víctimas que empiezan a sufrir amenazas de muerte por haber denunciado. La policía era una de las instituciones a reformar según los acuerdos de paz. La tarea se inició, pero en los últimos años se detecta un retroceso. Es más, es uno de los organismos más desprestigiados y en el que menos confían los ciudadanos. El fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de la seguridad de los guatemaltecos, la seguridad ciudadana, no se ha dado. Es decir, tenemos un Ministerio de Gobernación y tenemos una Policía Nacional Civil que, a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos, no logramos superar esos grandes problemas de corrupción, de tráfico de influencias, de la misma penetración que ha tenido el crimen organizado en las estructuras de la Policía Nacional Civil. Esas son tareas pendientes después de 10 años de la firma de la paz. En las calles se ven de nuevo soldados patrullando. El gobierno ha decidido reforzar la policía con unos 3.000 efectivos militares, pero de momento la medida no parece dar resultado. Esta ineficaz seguridad pública ha provocado la proliferación de empresas privadas de seguridad. El vigilante, armado hasta los dientes, aparece como imprescindible en cualquier comercio y negocio. Pese a ello, lo más probable es que cualquier delito quede impune. De 240.000 hechos delictivos, habrán 60 personas condenadas al año. Entonces, un margen de impunidad muy grave, pero que nosotros lo identificamos con el debilitamiento del Estado. Esta impunidad del crimen abona una violencia enraizada en una sociedad marcada secularmente por la pobreza, la discriminación y la desigualdad. Guatemala, tras Haití, es el país americano con menor desarrollo humano. Un 57% de los más de 13 millones de guatemaltecos vive en la pobreza y un 21% en la extrema pobreza. Un tercio de la población es analfabeta. Hay una situación económica cada día más difícil. El Estado y el gobierno pues exhiben resultados macroeconómicos de crecimiento de un 3%, pero en la realidad es que eso a lo que ha llevado es a una acumulación mayor de capital en muy pocas manos en el país, y es muy poco el sector de la población que se beneficia con eso. Es decir, no llega ni siquiera a un 14% de la población que tiene una participación, podríamos decir, de la riqueza que aquí se produce. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 5% de las familias más ricas controla la mitad de los ingresos totales del país.
Para una buena parte del resto de los guatemaltecos, la inmigración y sus remesas se han convertido en el gran recurso. En 2005, la inmigración envió unos 3.000 millones de dólares. Frente a la falta de oportunidades que espolea la inmigración, la gran patronal asegura que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos creará trabajo y crecimiento económico. Sin embargo, muchos temen que se traduzca en más riqueza para los pocos ya ricos. Va a afectar principalmente a la economía campesina, porque no está en las condiciones de poder competir con los agricultores de Estados Unidos, que son subsidiados, que cuentan pues con el apoyo del Estado. Entonces hay una gran desventaja, porque esto va a venir a generar más desempleo. Más de la mitad de la población vive en zonas rurales y la tierra, uno de los grandes problemas estructurales pendientes, refleja con claridad el abismo de la desigualdad. El 90% de los campesinos sobrevive con un promedio de 1 hectárea, mientras que el 2% concentra más de la mitad de la tierra. El Tratado de Libre Comercio puede barrer a estos pequeños campesinos que cultivan granos básicos de subsistencia. La mayoría de ellos son indígenas. Hoy día el problema de tierra ha aflorado tanto que las comunidades están denunciando de tierras que se les ha ido arrebatando a través del tiempo. Además de 36 años de conflicto armado interno, que los militares se quedaron con tierras de las comunidades, pero hay comunidades que han sido arrebatadas sus tierras por los finqueros. Pero por otro lado, las comunidades que han vivido como colonos, o sea, que son parte de esa finca. Las comunidades indígenas pueden perder no solo tierras agrícolas, sino también fincas urbanas. Este es el caso en Chichicastenango. Aquí, creencias indígenas y católicas conviven en sincretismo y además perdura una de las 7 alcaldías indígenas que quedan en Guatemala. Esta forma de gobierno se encarga desde mediados del siglo XVI de administrar justicia, los bienes de la comunidad y de mantener las tradiciones. Y esta alcaldía reclama una parcela en el centro de la ciudad ocupada por una compañía de telefonía. Este conflicto empezó desde el año de 1973. En aquel entonces la municipalidad de Ladinos de acá de Chichicastenango negoció nuestro terreno con Guatel, a espaldas de nosotros como autoridad indígena que somos. Hoy por hoy pues queremos recuperar nuestra tierra bajo el marco de la paz, de la armonía y la tranquilidad. La parcela fue cedida sin su consentimiento a la Telefónica Estatal y cuando esta fue privatizada se vendió a otra empresa. La alcaldía guarda la correspondiente escritura registrada legalmente por última vez en 1905. Guatemala es junto con Bolivia el país más indígena de América, pero los indios son el otro país, el más olvidado y relegado. Ser indígena en Guatemala es como ser extraño de este país. No encuentra los servicios públicos a su disposición porque le obligan a hablar el español cuando hay mucha limitación en comunidades indígenas. El servicio educativo, tienen que disfrazarse los estudiantes indígenas para tener acceso a la educación. Empieza a reconocerse que en esto no solo hay un componente socioeconómico, sino realmente un componente de racismo muy importante, ¿verdad? Y que mientras eso no se aborde y no se enfrente y se erradique, va a ser muy difícil ver saltos cualitativos y masivos en la calidad de vida de la población indígena. Uno de los acuerdos de paz está dedicado a su identidad y derechos, por ser una de las cuestiones fundamentales para el presente y futuro de Guatemala. Es uno de los menos cumplidos. Solo el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, si se cumpliera de verdad, sería una gran democratización de este país, sería otra Guatemala la que debería de surgir a partir de estos acuerdos. Pese a todo, los indígenas van cobrando conciencia de su fuerza. Encabezan ya el 36% de las alcaldías y están dispuestos a llegar más lejos, incluida la presidencia.
Es una forma de recuperación del profundo daño causado por 36 años de conflicto en el que las comunidades indígenas fueron las principales víctimas. Hay aldeas que fueron desaparecidas. Esas aldeas, por supuesto que no pudieron recomponerse, se destruyó. Igual la matanza en comunidades indígenas desarticuló a las comunidades, les creó otra forma de vida que ha sido, por supuesto, muy difícil. Una de estas comunidades que no pudo recuperarse fue Río Negro, en la Baja Verapaz. La mayoría de sus supervivientes vive hoy cerca de Rabinal, en Pacush, una aldea construida con apoyo del Banco Mundial para las comunidades desalojadas a finales de los años 70 por la construcción de una presa. Con unos servicios mínimos, con un puesto de salud que solo abre una vez al mes, un pequeño monumento recuerda una de las 5 matanzas que sufrió Río Negro, la de Chocó. Un mes después, el 13 de marzo de 1982, el ejército y los patrulleros matan a 107 mujeres y 70 niños. El ejército llegaron a las 6 de la mañana en Río Negro y ahí venía yo para mi casa, entonces me habló mi esposa que vayan y regrese porque viene el ejército, entonces regresé. Y vi cuando llevaron a las mujeres, a los niños, todo, escuchando como a unos 500 metros donde fue la masacre. Ya escuché gritos, llorando la gente, los niños, y vi algunos que se huyeron, pero ahí agarraron a balazos, pero no los mataron. Entonces llegué en la noche en mi casa, toda la casa está abierta, ya sin la familia, sin nada. Entonces sí pensé, bueno, es un dolor, pero ¿qué puedo hacer? Y hasta me dio ganas de matarme a mí mismo, pero pensé de que mejor no voy a luchar. 23 años tenía mi esposa cuando lo mataron y tenía 6 meses de embarazo. A mi hija mayor tiene 7 años y el otro tiene 5 años. A mi hermana que mataron tiene 9 meses de embarazo, es lo que operaron, sacaron al bebé así en vivo. Y una a mi hermana también que tenía como 20 años. Ajá. Otros supervivientes de esta matanza, una de las 625 documentadas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, son Juana y Juan Chen Osorio. Tenían entonces 10 y 4 años respectivamente, y fueron 2 de los 18 niños que después fueron llevados por los patrulleros a la aldea de Chocó y alojados en familias que les cambiaron el nombre y les maltrataron. Estábamos rodeados de soldados para que nada se escapaba de ahí. Ya no había lugar. Y después dijo uno de ellos que tenían que matar a 10 mujeres y a 10 niños cada soldado. Y mandó uno de ellos. Cuando empezaron a matar a las mujeres, los embrocaba en el hoyo. Embrocaba y les tiraban el balo en la espalda. Y después agarraron a los niños. Agarraron a los niños de los pies, los somataban en la piedra. Ellos se les rajaba la cabeza y se iban su sangre. Se iban su sangre de una vez. Y los tiraban allí en ese hoyo, en donde lo estaban matando a las mujeres. Eran bastante mujeres. Ya terminó un soldado a matar 10 y uno a matar 10 niños y venía otro. Porque el que no mataba de los soldados se quedaba muerto allí de una vez. Así fue que dijeron que lo iban a matar de una vez. Vino, todos los mataron, bastante los mataron. Ese empezó a las 11 de la mañana y ese terminó hasta las 5 de la tarde. Bueno, ya habían como solo 15 mujeres nada más. Y estaba sentado mi madre todavía en medio de ellos. Y había 16 niños sentados en el monte. Y yo les dije, ¿en dónde van? Pues nosotros nos regalamos con los soldados y esos judiciales. Está bien, les dije yo. Y me dijeron, ¿por qué no te vas tú? Pero no hay quien me va a llevar. Yo vine y le dije a mi madre, mamá, le dije,
yo me voy a quedar con esos niños, yo no quiero morirme. Quédate, me dijo mi mamá, lleva a tu hermanito. Jalé a mi hermano y lo cargué. Me senté con los 16 niños. Ya eran los 18 cuando yo me senté allí con ellos, porque nosotros somos 2. Y me dije a mi madre, hay un Dios que les va a ayudar, me dijo. Yo me voy a morir, se va a morir tu hermano. Está bien, mamá. Y yo me fui a sentar. Lo vi cuando llevaron a mi madre. Gritó mi madre cuando lo mataron. Y a mi hermanito de 1 año le agarraron el pie y le quebraron. Y se murieron todos. Yo pido a la ley que haya justicia. Y yo para toda mi vida voy a ser testigo atrás de ellos. Y los puedo enseñar quién son. Los conozco. Porque ellos delante de mí mataron a mi mamá y me duele. Me duele porque ella no tiene nada, pues ella no es guerrilla, ella no es una delincuencia, nada. Ella es trabajadora campesina. Río Negro es uno de los pocos casos que ha llegado a los tribunales. En 1999 se logra la condena de 3 de los patrulleros, que son los responsables de las matanzas. Y ya hace 3 años que llevamos ahora que también ya una orden de captura en contra del militar, el coronel José Antonio Solari González. Debido a este atraso y la falta de voluntad política del gobierno de accedernos a la justicia, pues entonces ese caso ya se ha planteado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De los casos de violaciones de derechos humanos y actos de genocidio, denunciados en su día por el informe elaborado por la Iglesia Católica y que le costó la vida a su director, Monseñor Gerardi, y por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, muy pocos han llegado a los tribunales y menos aún a condenas de sus ejecutores. La impunidad suele ser la norma. Es difícil poder investigar cuando se tocan a sectores que generalmente han tenido privilegios como el Ejército de Guatemala, el Estado Mayor Presidencial, o aquellos sectores que en alguna forma representan al sector de poder en nuestro país. A los cuerpos clandestinos, aparatos ilegales de seguridad, son muy difíciles poderles seguir investigación, poder obtener sentencias condenatorias, porque estos se valen de muchos de los mecanismos que actualmente existen para facilitar la impunidad en nuestro país. Y dejó en firme el auto del Por ello se ha apelado en algunos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en otro, en virtud de la jurisdicción universal, a la Audiencia Nacional Española. El gran triunfo es cuando el Tribunal Constitucional mandata a la Audiencia Nacional para juzgar el genocidio en Guatemala. Este precedente no se había dado en otros casos. En ese momento pasa el caso guatemalteco en manos de la justicia universal. Y al pasar en manos de la justicia universal, yo tengo la tranquilidad absoluta que el genocidio en Guatemala no quedará en la impunidad. Será juzgado tarde o temprano, porque los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles. El juez español que lleva el caso, Santiago Pedraz, tras su infructuoso viaje a Guatemala y la actitud obstruccionista de la justicia de este país, ha dictado órdenes internacionales de busca y captura contra 8 presuntos responsables de genocidio, así como el embargo de todos sus bienes. Cuando tuvimos conocimiento nosotros de la existencia de esa herramienta jurídica, la jurisdicción universal, después del caso Pinochet, pues nos dimos cuenta que ahí había un camino. No un camino que excluye la necesidad de buscar justicia en Guatemala. En última instancia, lo que nos interesa es que funcione el sistema judicial en Guatemala, en que algún día haya jueces, fiscales y un sistema en general que impida que la impunidad siga funcionando en este país. Entre los reclamados, el expresidente y general Efraín Ríos Montt, quien hoy, pese a todo, tiene gran peso en la política guatemalteca y que niega todas las imputaciones. Nadie en Guatemala cree que pueda ser juzgado aquí, pero muchos exigen un reconocimiento a las víctimas mediante la justicia y la verdad. Las víctimas merecemos
también un respeto y merecemos una respuesta. Confiamos en el debido proceso que lleva todo el juicio en España, y creo que se ha dado esta oportunidad para los imputados, ya que los nuestros no tuvieron ese debido proceso, fueron asesinados injustamente sin tener su proceso, pero nosotros creemos en la justicia. Rosalina Tuyuk conoce bien la situación. Como víctima, ella misma perdió a su padre y a su marido, y como luchadora, ya que durante el conflicto creó la Confederación Nacional de Viudas de Guatemala. Ahora está al frente del Programa Nacional de Resarcimiento, iniciado hace 2 años por el Gobierno. Se pretende prestar ayuda a las víctimas y a la vez una compensación económica. Uno de los problemas con que tropieza es que no se cuenta con un censo de víctimas. Aún no se sabe realmente cuántas son. De todos los supervivientes pues de todo este genocidio en Guatemala, pues hay alrededor de más de 1 millón de personas. Creo que la mayor parte de personas pues sí perdieron algún familiar. Por otro lado, también creo que es muy importante decir que aunque el informe registra más de 250,000, según los datos que el programa de resarcimiento hemos recibido, muchos de los testimonios nunca dieron testimonio antes. O sea, un 70% de los testimonios recibidos hasta ahora no están documentados. De momento solo han acudido 8.000 personas. Por eso el programa intenta acercarse a las comunidades. Porque eso va a permitir también... Norma Quistán, al frente de la Secretaría de la Paz, entidad gubernamental encargada de apoyar el cumplimiento de los acuerdos de paz, cree que la recuperación será difícil. Tiene que generarse una reparación no solo material, sino reparación emocional, psíquica. Guatemala está en ese proceso. Y también encontramos con mucha tristeza de que mientras estamos nosotros uniendo esfuerzos y preocupándonos por la recuperación de nuestro país, las capacidades humanas, la intelectualidad que llevó la guerra, es difícil de recuperarla en una generación, sino que tienen que ser 2 generaciones más. Quienes no podrán acogerse al programa son los expatrulleros civiles, reclutados por el ejército y a los que se encomendó la vigilancia y seguridad de sus pueblos y aldeas. Hubo quienes participaron en las matanzas y muchos reivindican una doble condición. Por un lado, el Estado ha de reconocerles los servicios prestados en la lucha contra el comunismo, y por otro, se presentan como víctimas ya que fueron reclutados a la fuerza. De todas formas, se han convertido en un poder desafiante y han conseguido compensaciones. Para pagarle a las víctimas, sí, el dinero escasea, pero para pagar 1.500 millones de quetzales a los patrulleros, eso encontraron la solución rápida. Lograron identificarlos a todos y les han comenzado a pagar. Yo entiendo que ellos sí, su programa de pagos no se ha retrasado y entonces aquí se paga a los victimarios, ¿verdad? Y a las víctimas, en cambio, lo único que se les da es desprecio y olvido. Los derechos humanos son uno de los temas esenciales de la paz. La Procuraduría de Derechos Humanos es una institución independiente nombrada por el Congreso que denuncia e investiga los actos del Estado que atentan contra los derechos humanos, pero no se libra de las amenazas e intimidaciones que reciben activistas, forenses, abogados, cualquiera que reclame cambios o memoria. Gracias a esta Procuraduría salió a la luz hace 2 años el archivo de la policía, que puede ser la tercera memoria del terror, tras los informes del Obispado y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. El registro más antiguo que hemos encontrado data de 1896, o sea, 100 años justos de documentos. Por lo tanto, el valor histórico es innegable, pero también estamos seguros de que vamos a encontrar documentación muy importante para poder tener datos objetivos sobre graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Cuando la Comisión de Esclarecimiento Histórico, creada en virtud de uno de los acuerdos de paz,
pidió acceder a los archivos de las fuerzas de seguridad, el presidente respondió que dichos archivos habían sido destruidos durante el conflicto. Pero los documentos existen, y a falta de encontrar los del ejército, estos servirán para documentar las violaciones de derechos humanos y complementar la memoria de las víctimas. Este archivo, el mayor de América, quizás tenga la clave de lo que pudo suceder a los desaparecidos en el conflicto. A diferencia de otros países, en Guatemala los presos políticos no sobrevivieron. Uno de ellos fue Fernando, esposo de Ninet Montenegro, hoy diputada, y que en su día creó la primera organización de derechos humanos durante el conflicto, el Grupo de Apoyo Mutuo. De caso de 45.000 desaparecidos, uno solo nunca se aclaró en Guatemala. Lo que se ha aclarado algunas veces esos casos de masacres, ejecuciones sumarias, porque ocurrieron en el interior de la República. Es, ¿cómo explicarle? A la población indígena, a la población del campo, la práctica era ejecutar a las personas y luego enterrarlas en lugares cercanos. Algunos de esos casos se han podido aclarar porque ahí están en las comunidades, pero el caso de la población mestiza, digamos, que fue en el área urbana, en el área rural, nosotros no hemos aclarado un solo caso de nuestras familias, uno solo. Las pruebas e incluso las detenciones no parecen suficientes para avanzar en otros casos de desaparecidos, como el de la aldea de Jute, en Chiquimula. Aquí, vecinos y familiares de 8 desaparecidos en octubre de 1981 se han unido para reclamar a las autoridades que se aclare su paradero. Eran las 3 de la mañana, estábamos bien dormidos. ¿Cuándo nos atacaron? Sí, nos atacaron y luego sacaron a él, hasta desnudo lo sacaron. Mire, lo anduvieron llevando toda la aldea. Lo anduvieron llevando desnudo, en solo calzoncillo. Pero ya cuando me lo llevaron, lo pasaron por la casa a las 6 de la mañana, ya él ya andaba quebrado de un brazo, reventada la cabeza. Más bien ya él, ¿verdad? Ya no andaba, no, que él ya andaba casi muerto. Sí, ya desde este vistazo que le pegué, yo ya no lo vi de jamás. El mismo comandante de la zona, con los comisionados, den fe que fuera el paradero de ellos, ¿va? Eso es lo que nosotros queremos, que den de las 8 personas desaparecidas, que dónde están, qué los hicieron, si los quemaron, no los sepultaron, los tiraron a donde los tiraron, son ellos los que tienen que dar fe. Isidoro y María eran niños cuando se llevaron a su padre y a su hermano. A Isidoro le quebraron la vida. Con 10 años solo pudo sobrevivir gracias a la ayuda de algunos vecinos. Aunque haya paz o se haya terminado el conflicto, pero nosotros siempre seguimos igual, porque como ya les digo, aquí todavía viven personas que ellos, familiares de los que están detenidos, y ellos tratan la manera como intimidarlos a nosotros. El campo y la venta de canastos apenas les dan para vivir. Como para muchos guatemaltecos, las tortillas de maíz y los frijoles son su dieta básica. Yo lo que pido es justicia. Quedamos nosotros, pues, y ese es mi hermanito, que 10 años tenía, y el otro tenía 13. Ajá. Y nos pasa que nosotros quedamos sufriendo, pues, porque usted sabe que su padre y su madre es primero. Ante tanto sufrimiento, los acuerdos de paz se configuraron como un hito histórico, como una esperanza de un futuro más justo y libre para todos los guatemaltecos, como una oportunidad para lograr un país integrador en el que ladinos e indígenas tengan no solo voto, sino también voz y capacidad de decidir y de crear. Hoy, una década después, siguen siendo el gran reto de la sociedad guatemalteca, si quiere acabar con los males de su pasado y no enterrar la esperanza.